Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Esas cosas que queremos, esas bendiciones, las promesas de Dios en su plenitud, no las recibiremos hasta que entremos en el reino de Dios. Eso no significa que Dios no nos bendiga en esta era y en este mundo. Obviamente, Él lo hace, y lo hace con gracia y abundancia. Pero debemos entender que la medida completa de su bondad, el grado absoluto de las promesas de pacto que Él asumió bajo su responsabilidad, esas promesas, esas bendiciones en su plenitud, no las recibiremos en la medida que Dios las tiene preparadas hasta que venga su reino. Lo diré de otra manera, hasta después de que se derrame el juicio de Dios. El juicio de Dios, para aquellos que están en una relación de pacto con Él, para nosotros, su juicio conduce a cosas buenas. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 25. Profecía de Isaías, capítulo 25. Hemos visto que Isaías, este profeta que habla de la salvación del Señor, eso es lo que significa su nombre, ha dicho capítulo tras capítulo que el juicio de Dios se acerca. Es un juicio severo y traerá destrucción, pero después de esta destrucción, Dios reconstruirá, reedificará y establecerá sus promesas, esas bendiciones, todo dentro del contexto del reino. Y de nuevo, en este capítulo 25 es exactamente lo que vemos. Es un capítulo corto, pero muy significativo. Vayan conmigo al versículo 1, Isaías 25, versículo 1. El Señor, mi Dios, eres tú. Aquí, Isaías está profetizando, pero lo hace de una manera muy personal. Está reconociendo a este Señor, al único Señor y Dios, como su Dios. Y al hacerlo, veremos algunos de los beneficios y el carácter de Dios, y cómo su carácter, su justicia, su rectitud, su santidad, cómo se manifiestan estas cosas cuando el trono de Dios se mueve de los cielos a la tierra. De eso es de lo que estamos hablando. Así que leemos: El Señor mi Dios, eres tú. Después de hacer esta declaración, podríamos decir una declaración de fe, ¿qué hace Isaías? Ahora habla de su respuesta al hecho de que él conoce a Dios. Dios se le ha revelado, ha experimentado a Dios, y esto lo lleva a decir lo siguiente: Tú, oh Señor, eres mi Dios. Por lo tanto, dice, te exaltaré, doy gracias o daré gracias. Es un mensaje de reino. Y no dice a tu nombre, sino por tu nombre. La diferencia es que la preposición no está en este versículo. Y por lo tanto, no es que él le dé gracias a Dios, sino que está dando gracias por el carácter de Dios. Lo que significa esto: él reconoce el carácter de Dios. Y digo carácter porque dice tu nombre, oh Dios. Y es por el carácter de Dios que Isaías ha llegado a reconocer que conoce a Dios, lo exalta
y le da gracias. Y esta palabra para dar gracias también puede ser una confesión y un reconocimiento de la bondad del carácter de Dios. Porque tú has hecho, y la siguiente palabra es pele, que significa maravillosamente, prodigiosamente, y presagia lo que veremos al final de este capítulo. Cómo Dios, tanto en el pasado como en el presente y especialmente en el futuro, Él va a manifestar sus maravillas, sus cosas asombrosas, todo dentro del contexto de sus promesas de pacto. Por eso es tan importante que nos aseguremos de estar en esa relación de pacto. Y cuando hablo de un pacto, estoy hablando de Habrit HaHadashah, el nuevo pacto. Un nuevo pacto que fue ratificado y puesto en vigor por la sangre del Mesías Yeshua. Leemos: Tú has obrado maravillosamente, prodigiosamente. Y luego hay una palabra que, si la tradujéramos en su sentido más simple, es la palabra etzá, aunque está en plural, atzot, y significa consejos. A lo que se refiere es a los planes de Dios para el futuro. Podríamos pensar en ellos simplemente como los tochniot, los planes de Dios. Y Dios ha hecho estos planes, ¿desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y aquí tenemos una palabra que significa algo que está muy lejos, algo distante. Él hizo estas promesas, estos programas, para su creación. Los hizo hace muchísimo tiempo. Y luego tenemos dos palabras en este primer versículo. La palabra emuná, que simplemente significa fe, y habla, según algunos, de cuál debería ser nuestra respuesta a los planes y propósitos de Dios. Debemos responder a ellos con fe y en fe. La última palabra es omen, y es una palabra que habla de verdad, habla de estar de acuerdo con Dios. Es la misma palabra en una construcción diferente de vocales, pero las mismas 3 letras para la palabra amén. Así que nos habla, y por cierto, el término fe deriva de esta misma palabra. Así que podríamos traducirlo como fidelidad y verdad. Así debería ser nuestra respuesta a los programas, promesas y propósitos de Dios, los cuales Él reveló hace mucho tiempo a través de su palabra, y aún antes de la revelación de su palabra, Él los supo siempre. Nunca hubo un momento en el que Dios no los conociera. Y ahora Él manifestará estos planes, los pondrá en su lugar como resultado de su juicio. Pasemos al versículo 2. Porque has convertido una ciudad en un montón. Esta palabra convertido también puede ser colocado, o en este contexto, hecho. Y es interesante porque tenemos una letra que está antes de la palabra para ciudad, y es la letra que se relaciona con la frase de o desde. Nos habla de una ciudad que era algo, pero que ya no lo es. Fue removida de ese estatus, de esa condición, de esa manera, hacia algo diferente. ¿Y qué hizo Dios con esta ciudad? Ya no es una ciudad, sino que ahora simplemente se describe como un montón o una pila. Y vamos a ver que Él hace eso. Presta atención. Aquí dice Kiriá Vitzorah, que es otra palabra para ciudad. Luego de eso tenemos un adjetivo para una ciudad fortificada, fuerte, una ciudad poderosa. Y usa una palabra diferente. Es una palabra que es la misma palabra para describir una cascada, es decir, algo que es derribado, que se hace colapsar, que se induce su caída. Así que tenemos un montón, pero también la palabra para simplemente ruinas, destrucción. Y Dios hará eso con todo lo que se opone a Él.
Eso es lo que este pasaje de la Escritura nos revela. También un palacio de extranjeros. Y esto habla de aquellos que están fuera de Israel, aquellos que disfrutan de las cosas más finas que este mundo tiene para ofrecer, aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Ellos habitan, en este contexto, en un armón, un palacio. Y realmente está hablando de una ciudad, una que es como un palacio, un complejo en el cual residen estas personas que no tienen un pacto con Dios. Dice que podrán ser una ciudad fortificada, podrán ser un palacio, pero Dios dice aquí que ya no estarán en esa condición. Y al final del versículo 2 dice, Lo yibanei, no serán reconstruidos. Así que puede que hayan hecho cosas gloriosas dentro del poder humano, con su intelecto y su capacidad, pero Dios va a destruirlas y ya no existirán jamás. No hay oportunidad ni segundas oportunidades. Cuando el juicio de Dios en este contexto ocurra, aquello que el hombre vio como algo bueno, precioso, deseable, estas cosas no existirán más, no serán reconstruidas. Verso 3. Por lo tanto. Ahora, esta es la respuesta de aquellos que presencian el juicio de Dios y sobreviven. Estamos hablando aquí de un remanente. Y noten lo que dice. Por lo tanto, un pueblo fuerte o un pueblo poderoso te honrará. Aunque ellos tengan fuerza, poder, recursos, esta palabra significa todo eso. Ellos no van a descansar, confiar o depender de sí mismos o de lo que poseen, sino que van a tomar una decisión sabia al presenciar el juicio de Dios. Ellos responderán honrándote, dice, o glorificándote a ti. Y luego dice otra palabra para una ciudad de, podríamos decir, naciones despiadadas o gentiles despiadados que no tienen fe en Dios. Dice, la ciudad de las naciones despiadadas, ¿qué les pasará a ellos? Como resultado de haber presenciado el juicio de Dios, se producirá una transformación. Estos que no tienen una relación, que no están interesados, que practican, y la palabra aquí es la que se usa en hebreo moderno para tiranía, para aquellos que esclavizan, castigan y oprimen. ¿Qué pasará con ellos? Ellos serán cambiados como resultado de presenciar el juicio de Dios. Y dice aquí que ellos te temerán. Versículo 4. Porque te has convertido, ahora está hablando de Dios, te has convertido en fortaleza para el menesteroso, para el que se encuentra en una situación de extrema pobreza. Te has convertido en un refugio para, y es otra palabra, un sinónimo para alguien que tiene poco, que es pobre o indigente. Y habla de Dios siendo este refugio, este amparo para alguien así, en su tiempo de tribulación. También dice que eres un refugio contra la tormenta. Eres una sombra contra el calor, contra el clima caliente. Y luego dice, para el aliento. Esta es probablemente una palabra que se refiere a su espíritu de tiranía, a las amenazas que pronuncian. Conocemos la expresión respirar amenazas. Al hablar, sabemos que el aire es expulsado de nuestra boca, y esa palabra para aire o aliento puede ser la misma palabra ruach, espíritu. Así que habla de cómo ellos serán tiranos y ¿qué hará Dios con gente así? Dice que tales personas no tendrán poder, no serán un problema para Dios.
serán como una lluvia que golpea contra el muro. Entonces la lluvia puede ser una lluvia fuerte, pero esa lluvia no tendrá ningún efecto, ningún resultado, no causará ningún cambio en ese muro. Y eso es lo que Dios está diciendo. Al final, aquellos que tienen gran fuerza, los que han oprimido a los demás, no van a tener estatus alguno cuando Dios ponga en ejecución su juicio. Mira ahora el versículo 5. Aquí vemos por segunda vez este término para calor, y es una palabra que significa árido, seco y muy pero muy caliente. Lo que dice aquí es que un lugar que es árido y seco, como el desierto, a él no le molestan esas condiciones. Luego habla del ruido o de la revuelta de estos mismos individuos. Es una palabra para extranjero, pero significa alguien que no tiene una relación de pacto con Dios. ¿Qué hará Dios con alguien así? Leemos aquí que Dios hará que se sometan. Él los va a subyugar. Puede ser una palabra que habla de un cambio, o simplemente puede ser una palabra que indica que Dios los conquistará y subyugará. De nuevo, tenemos esta misma palabra para calor, un lugar seco, caliente, pero Dios es como una nube. Y esta es una palabra para una nube densa que proporciona sombra. Asimismo, la canción de los tiranos, ¿qué hará Dios? Él va a responderles. Habrá una respuesta de Dios hacia ellos, y esa respuesta es su juicio. Cuando vemos este pasaje, observamos que Dios traerá un gran cambio a este mundo. Un cambio que, si lo que deseas es justicia, santidad, moralidad, rectitud, entonces el juicio de Dios te interesará. Por eso es tan decepcionante hoy en día que muchos no enseñen sobre el juicio de Dios. No quieren ni mencionarlo. Piensan que es algo que no sucederá, sino que era simplemente una visión del Antiguo Testamento. Pero cuando nos detenemos a examinar lo que enseña la Biblia sobre el juicio, vemos que el Mesías enseñó de manera exhaustiva sobre este concepto, porque él predicaba continuamente sobre el establecimiento del reino de Dios. Pasemos al verso 6. En el verso 6, que es la segunda parte de Isaías 25, hay una ubicación que se enfatizará. Y esa ubicación es este monte. ¿Y de qué habla este monte? Bueno, muchos creen que esto se refiere al monte del Señor, el monte del templo, el lugar desde donde gobernará el Mesías, el Rey Mesías. Y ese gobierno de justicia, rectitud y paz solo será establecido como resultado del juicio de Dios. Noten lo que dice aquí, versículo 6. El Señor de los ejércitos ha hecho para todos los pueblos en este monte. Así que habla de lo que Dios literalmente está por hacer. La redacción es muy particular, pero cuando prestamos mucha atención, su intención es a futuro. Entonces, el Señor de los ejércitos hará para todos los pueblos en este monte. ¿Y qué es lo que hará? Bueno, esta palabra, la azot, en su forma básica, puede significar hacer o realizar. Así que Dios hará, ¿dónde? Este Señor de los ejércitos. Y el título Señor de los ejércitos habla de su poder, su fuerza y su soberanía para llevar a cabo lo que dice. Estos consejos antiguos, estos programas y propósitos de Dios que determinó hace mucho tiempo, Él los hará realidad a través de su gobierno. Y por eso dice, Behar Hazei, en este monte. Para aquellos que están en un pacto, noten lo que dice,
Mishtei Shmanim, Mishtei Shmarim. El término Shmanim proviene de la palabra hebrea que puede significar aceite, pero también puede significar la grasa o las mejores partes, los mejores aspectos, generalmente, de la comida. Así que son las mejores piezas de la comida. Y tenemos la palabra Shmarim. Para la mayoría de los estudiosos rabínicos, esto se refiere al vino. Así que Dios, en su monte, como resultado, y algunos dirán que esto es un recordatorio del gran banquete de bodas, del que también habla Apocalipsis 19, que de la misma forma es el resultado del juicio de Dios. Así que Juan e Isaías están de acuerdo. Un festín, un banquete con la mejor comida, un banquete con los mejores vinos. Y luego tenemos esta palabra Shmanim, nuevamente, que muchas de las versiones bíblicas que he revisado la traducen como tuétano. Pero insisto, a lo que hace referencia es a comidas preparadas de manera delicada, con mucha atención al detalle. También se menciona el vino, con una palabra que usamos en hebreo moderno para algo refinado, como el aceite. Pasa por un proceso para que pueda usarse en su máximo potencial. Y eso es lo que dice aquí sobre el vino. El vino, en las Escrituras, es sinónimo de alegría. Así que Dios está prometiendo aquí que a través de su gobierno, ¿y por qué digo gobierno? Porque dice en su monte. Él hará una fiesta, un banquete, un festín. La palabra es mishtei. Y este consistirá de los mejores alimentos que han sido preparados especialmente y los vinos que han sido producidos con el propósito de generar alegría de una manera extremadamente abundante. Así es Dios. Verso 7. Dice, y Él tragará, ¿dónde? Y esta es una palabra que significa llevar a cabo un cambio. Es literalmente la palabra tragar, pero puede referirse al juicio, o a algo que es consumido, algo que se destruye, y el énfasis está en un cambio. Dice, y Él tragará en ese monte, Él devorará, Él le pondrá fin, Peneja Lot. Esto significa la faz de una cubierta. Es interesante porque si investigas lo suficiente, yo pasé mucho tiempo rastreando estas palabras y analizando lo que muchos de los antiguos sabios dijeron sobre estas palabras a través de algunos recursos que utilicé. Y lo que decían ellos es que Dios está removiendo una cubierta, una especie de velo que nos impide ver, contemplar, entender la esencia de la gloria de Dios. Ahora, obviamente nunca lo sabremos todo, pero esto habla de un cambio mediante el cual la gloria de Dios se manifestará de una manera mayor en ese reino que en la actualidad. Así que es la remoción de ese velo. También dice, el velo de todos los pueblos y la cobertura que fue derramada sobre todas las naciones. Así que habla de algo que las naciones, el mundo, la humanidad, tenían en común. Y es esta separación, esta distancia, este ocultamiento de la presencia de Dios. Pero a través del juicio de Dios, en ese monte, cuando Él gobierne, habrá una remoción de ese velo, esa cobertura, ese camuflaje que escondía a Dios de nosotros. Así que es otro énfasis en las bendiciones que vienen a través del gobierno de Dios. Verso 8. El verso 8 tiene la misma palabra para tragar, destruir. Es una palabra de transición o cambio en este contexto. Y noten lo que Dios hará. Dice aquí,
sucederá en ese tiempo bajo su gobierno, pero es como si ya lo hubiera hecho. Es futuro para nosotros, pero en este contexto dice aquí que Él ha tragado, ha devorado a la muerte para siempre. El Señor Dios ha enjugado las lágrimas de cada rostro. Y con cada rostro, obviamente, se está refiriendo a todos los que están en el reino. Los que tienen una relación de pacto, que han recibido la gracia de Dios, su redención, y ahora tienen esa relación eterna con Él. ¿Qué hará Dios? Él devorará, Él destruirá la muerte para siempre. Él enjugará cada lágrima de todos los rostros. Y al final del versículo 8 dice, y el oprobio, el desprecio, la vergüenza de su pueblo, Él removerá de toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y su pueblo aquí es su pueblo de pacto. Aquellos que están en una nueva relación de pacto. Y presten mucha atención. Nadie, y lo digo enfáticamente, nadie estará en el reino de Dios sin haber establecido esa relación de nuevo pacto a través del Mesías. Eso se establece por la fe en la gracia de Dios, en la suficiencia de la obra del Mesías. Por tanto, Dios destruirá la muerte, Él enjugará toda lágrima y, dice aquí, que la vergüenza, la deshonra de su pueblo de pacto, Él removerá de toda la tierra. El Señor ha hablado, es una frase de promesa. Verso 9. El verso 9 nos da la indicación más clara de que, en efecto, estamos hablando de los últimos días, que esto no está hablando de algo que ya sucedió, sino que sucederá. Y una de las pistas, y he hablado de esto bastante porque esta expresión aparece frecuentemente en la palabra de Dios. Espero que a este punto ya la conozcan y puedan traducirla cuando la oigan en hebreo. Beyom Hahu, en aquel día. Aquel día es el día del juicio, el día que da paso al reino de Dios. Y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios. Este es en quien hemos esperado. Él es nuestro Salvador. Este es el Señor en quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en, y noten esta última palabra, en su salvación. Es su salvación la que nos ha compartido. Una hermosa escritura. Y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, este es en quien hemos esperado. Él es nuestro Salvador. Este es el Señor, hemos esperado en Él. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y esta palabra, Yeshua, no Yeshua, que es el nombre del Mesías, sino Yeshua, nos habla de victoria, una victoria de reino. El resultado de vencer al enemigo a través de la gracia de Dios, la obra de Dios y la victoria que Él nos otorga. Versículo 10. Ahora vemos a Dios. Habiendo hecho todas estas cosas, vemos el énfasis sobre su autoridad. Verso 10. Porque la mano del Señor descansará, ¿dónde? Sobre este monte. Importante, la mano habla de poder, fuerza, habilidad, pero también de autoridad. La autoridad de Dios tendrá implicaciones para toda su creación, pero el centro de su gobierno es este monte. Y obviamente estamos hablando de Jerusalén, el monte del templo. Y una de las cosas que me parecen más decepcionantes, y es algo que se está enseñando cada vez más en seminarios, en colegios bíblicos, tanto en Europa como en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y es simplemente que ya Jerusalén no tiene importancia alguna.
que no estamos pensando en alguna porción de tierra. Bueno, el problema es que eso está en conflicto con la palabra de Dios. Jerusalén. Piensa en el Salmo que dice, Jerusalén, si te olvido, que mi mano derecha olvide su destreza. Debemos ser personas que entienden no solo la importancia de Jerusalén en el pasado, sino también la importancia, la gran importancia, la máxima importancia que tiene Jerusalén para el futuro. Y no estoy hablando solo del reino milenial, al que, en mi opinión, esto hace mucha referencia, sino también de la nueva Jerusalén. Ese estado final, esa última condición, la condición eterna del reino de Dios. Ella es conocida como la nueva Jerusalén. Verso 10. Porque la mano del Señor descansará sobre este monte. Y noten lo que Él hará. Uno de los enemigos de Israel intentó prohibirle a Israel entrar a la tierra prometida. Y vemos un paralelismo. La entrada de Israel a la tierra es una ilustración del pueblo de pacto de Dios, el pueblo del nuevo pacto, entrando al reino de Dios. Pero Moab quiso impedirlo. Por eso se menciona y leemos, y Moab será pisoteado debajo de él, como una persona pisa el heno o la paja en medio de, y la palabra aquí es un montón de estiércol, excremento. Yo no he pasado mucho tiempo en una granja, pero sí he visitado granjas. Y verás, a menudo, ellas tienen lugares donde ponen el estiércol de los animales o para el fertilizante que van a usar, y tienen paja allí. Simplemente se pisa, se aplasta, nadie le presta atención. Esa paja no tiene la menor importancia. Eso es lo que está diciendo aquí sobre Moab. Debemos entenderlo como una referencia a todas las personas, a todas las naciones que intenten prohibir y frustrar los propósitos y planes de Dios. Como hablamos antes cuando se mencionó Atzot Meirahok, los planes y consejos de Dios, sus propósitos que se cumplirán. Así que Moab, dice, será pisoteado bajo sus pies, como se pisa la paja en medio de un montón de estiércol. Verso 11. Él extenderá sus manos en medio de él. Esto podría ser en medio del monte o en medio del pueblo. Pero Dios extenderá sus manos como el nadador las extiende para nadar. Y lo que vemos aquí, cuando revisas algunos de los mejores comentaristas, ellos te dirán lo siguiente. Alguien que está nadando y extiende sus manos, lo hace de una manera específica para un propósito específico, con el fin de lograr y llegar a un lugar específico. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios se está moviendo. Él utilizará su autoridad, mano significa autoridad o poder, con el fin de lograr, de llegar a un propósito, plan y lugar específicos. Y todo esto es una referencia a sus propósitos de reino. ¿Y qué hará? Bueno, al hacerlo, Él, y esta es otra referencia al juicio, Él hará bajar, esto puede traducirse como humillar, Él humillará o hará bajar el orgullo de aquel que es orgulloso con, y esta es una palabra que muchas versiones traducen como la destreza de su mano. Pero si haces un buen estudio de esta palabra, es la misma palabra para preparar una emboscada. Y una emboscada no se avisa. Una emboscada toma a la guardia por sorpresa. Así que no es realmente destreza, sino el hecho de que en los últimos días Dios moverá su mano, utilizará su poder y autoridad y será como una emboscada
sobre aquellos que son orgullosos. Y por tanto, mira el último verso, verso 12. Hay 3 palabras aquí. La palabra para fortaleza, una palabra para los muros de esa fortaleza y el adjetivo para aquello que es levantado o elevado. Así que dice, los muros, tus muros, de esta fortaleza elevada, ¿qué hará Él? Él va, aunque está en pasado, Él los ha derribado. Él los ha humillado es la misma palabra que vimos antes para humillar o hacer bajar. Así que todos los intentos de la humanidad, buscando resistirse a Dios y luchar contra Dios e intentar impedir lo que Él quiere, todo eso es inútil. Dios derribará los muros. Los muros son la seguridad, los muros de esa fortaleza elevada. Él los derribará, los humillará. Hará que bajen. Y noten la última frase. Heigi la arts ad afar. Él los derribará, llegarán al suelo, literalmente a la tierra, incluso hasta, y esta es una palabra para la tierra, o el terreno, o el polvo. Así que lo que encontramos aquí es que todo aquel que no tiene una relación de pacto con Dios va a regresar al polvo. Ese es su cuerpo físico. Pero sus almas van a experimentar la condenación eterna de la ira de Dios. Pero aquellos que tenemos una relación de pacto, vamos a disfrutar el amor de Dios, su presencia. Ese velo de separación será removido para que podamos tener esos beneficios selectos, este vino fino, este gran gozo. ¿Dónde? En su reino eterno, siendo receptores de las promesas de pacto de Dios y sus bendiciones. Para finalizar, quiero reiterar que hemos visto claramente que el juicio de Dios en los últimos días, para aquellos que confían en Él a través de un pacto, ese juicio traerá una transformación gloriosa por la cual experimentaremos las promesas de Dios por la eternidad. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.